El título de la lección en esta mañana es Destruyendo Fortalezas. Y me gustaría que todos tuviéramos en mente de qué es eso, ¿verdad? Una fortaleza. Y según el diccionario, dice que la fortaleza es un recinto fortificado para protección de algún ataque. Y yo creo que el ejemplo más claro que podemos tener en mente sería un castillo, ¿verdad? Algo así que se hicieron muros, algo para protegerse del enemigo, para que no los atacaran, o si los atacaran, no pudieran ser vencidos. Esa es la idea de una fortaleza. Dentro de nosotros tenemos dos opciones o dos tipos de fortalezas. La que todos deberíamos de tener, obviamente, es la de Dios, ¿verdad? Algo que Dios vive en nosotros, en un sentido en el que Él puede cubrir, puede protegernos, puede ayudarnos a que nuestros pensamientos y nuestro corazón estén limpios y estén libres, ¿verdad?, de cualquier ataque del enemigo, en este caso, el diablo. El Salmo 144 nos dice un poquito acerca de cómo el salmista ve a nuestro Dios. Y dice el Salmo 144 y en el versículo 2, misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Eso es lo que deberíamos de buscar, o es lo que deberíamos de tener en nuestros corazones, en nuestra mente. Una fortaleza hecha por Dios. Pero, desafortunadamente existe otra, ¿verdad? Que esa es la del diablo. Y esa fortaleza, según el apóstol Pablo, quiero que me acompañen ahí en la segunda carta a los Corintios, y en el capítulo 10, y en el versículo 3 al 5, dice el apóstol Pablo, segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 5, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esta, hermanos, es una fortaleza que es muy común encontrar en las personas del mundo y que desafortunadamente, aún en los cristianos, se puede ver. Fortalezas que el diablo ha construido en nuestro corazón y en nuestra mente. Cosas que él se encarga de proteger, de que no hay nada que las destruya. Dice el apóstol Pablo, nosotros tenemos armas que Dios nos da para destruir esas fortalezas. ¿Cómo sé yo que tengo fortalezas del diablo? ¿Cómo me puedo dar cuenta que ese es el caso en mi vida? Pónganse a pensar, hermanos, cuando hay patrones de pensamientos que se repiten constantemente. Y lo peor que podemos hacer en esos casos, y que muy comúnmente pasa, es decir cosas como, discúlpame, pero así pienso yo. Yo sé que estoy pensando mal, pero así he pensado toda mi vida. Yo sé que tengo que cambiar, yo sé que tengo que hacer las cosas diferentes, pero todo el tiempo y toda mi vida he hecho lo mismo y no puedo cambiar. Ese tipo de pensamiento nos da y nos describe precisamente de que el diablo ha construido fortalezas en nuestra mente. Cosas que sabemos que hay que cambiar y que nosotros decimos, así he sido toda la vida. Y no tenemos ningún interés en hacer algo al respecto. El apóstol Pablo nos dice, Dios nos da las armas para poder derribar lo que el diablo ha construido. Y también aparte de eso, hermanos, nos da consejos, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo ahí en Efesios, en la carta a los Efesios, en el capítulo 4 y en el versículo 27. Efesios 4, 27, sencillamente y claramente dice el apóstol Pablo, ni deis lugar al diablo. Y eso es lo que hay que hacer. Pero esa es la meta del cristiano. No darle oportunidad a que él viva en mí o que domine. Que tenga fortalezas. El mismo apóstol Pablo nos está haciendo una distinción entre lo que es una persona que ha permitido que Dios construya una fortaleza en su vida y lo que
Una persona ha dejado que el diablo construya una fortaleza en su vida. Dice ahí en Romanos capítulo 8 y en el versículo 5 al 8, Romanos capítulo 8, versículos 5 al 8, dice el apóstol Pablo, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esto, hermanos, es algo muy común. Que lleguemos a la conclusión de que no podemos quitar esas cosas de nosotros. Espiritualmente hablando, pensamos de esa manera muy fácilmente. No puedo. Y físicamente hablando, esa es una mentalidad común. Fíjense, hay dos ejemplos que quisiera que leyéramos brevemente ahí en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 5 y en el versículo 6 al 10. Nos está relatando la historia del rey David y una lucha que él tenía contra los jebuseos, si no me equivoco. Y dice ahí en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 5, en el versículo 6 al 10. Dice de esta manera: entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir, David no puede entrar acá. Y eso, ¿por qué estaban tan confiados con David? Bueno, precisamente porque ellos tenían una fortaleza, era la ciudad en la que ellos vivían. Pero, dice el versículo 7, pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dice el versículo 8, y dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por eso se dijo: ciego ni cojo no entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. ¿Por qué usamos este ejemplo de algo material, algo físico? Estamos hablando de una fortaleza a los cuales los jebuseos decían: no puedes entrar, David. Es más, los ciegos y los cojos no te van a dejar entrar, si pudieras entrar. Por eso David, de una manera, pudiera decir sarcástica, ¿verdad? Las palabras que él usa de que vayan y hieran a los cojos, a los ciegos, precisamente por las palabras que había recibido. Este ejemplo lo estoy usando, hermanos, porque al final nos da la clave y de la razón de por qué David pudo vencer una fortaleza. Dice al final del versículo 10, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Hermanos, cuando hablamos acerca del imperio babilónico, ¿cuántas veces no nos dimos cuenta, verdad, de ese imperio tan grande? Ahorita lo mencionábamos. La soberbia de este hombre era porque tenía demasiado poder. Era el imperio que en el mundo conocido hasta ese entonces dominaba. Una manera que ellos pensaban era que jamás nadie los iba a poder vencer. Y dice ahí en Jeremías capítulo 51, todo el capítulo, si ustedes lo quieren leer aparte, pero todo el capítulo nos está describiendo cómo eran tan vulnerables, precisamente porque el que estaba en contra de ellos era Dios. Y dice ahí en Jeremías capítulo 51, solamente voy a leer el versículo 58. Dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos: el muro ancho de Babilonia será derribado enteramente y sus altas puertas serán quemadas a fuego. En vano trabajaron los pueblos y las naciones se cansaron solo para el fuego. Dice Dios, y quiere que nosotros entendamos una cosa: no hay nada que Dios no pueda destruir. Si su palabra es tan poderosa para crear todo lo que nosotros vemos y lo que no vemos, un universo, solamente con su palabra, es la misma palabra que nos da a entender que Él puede destruir lo que sea. ¿Ustedes se acuerdan más o menos lo que decía el apóstol Pedro ahí en su segunda carta, el capítulo 3, cuando habla acerca del diluvio?
La misma palabra que ordenó que pasaran esas cosas es la misma palabra que ha ordenado que todo este mundo que nosotros vemos hoy en día será destruido con fuego. Dios tiene el poder de destruir cualquier cosa, físicamente o espiritualmente. El problema aquí, hermanos y amigos, es que el diablo usa una herramienta muy buena, muy eficaz, que nos hace mucho daño. Esa es la duda. Mientras nosotros no creamos que Dios es capaz de quitar ese problema en mí, no va a poder. No porque Él no pueda, es porque yo no creo. Yo dudo que Dios sea capaz de quitarme este problema que yo tengo. Fíjense lo que dice ahí el escritor a los Hebreos en el capítulo 4 y en el versículo 12. El escritor a los Hebreos en el capítulo 4 y el versículo 12 dice de la siguiente manera: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que puede hacer la palabra de Dios en nosotros. Lo más profundo que tengamos en nuestro ser, hasta ahí llegará la palabra de Dios y puede hacer lo que quiera. La pregunta es, ¿crees que eso puede pasar? ¿Crees que la palabra de Dios tenga ese poder? Hermanos, cuando nosotros hemos decidido bautizarnos, encontramos muchos textos en la Biblia que nos hablan acerca de despojaos del viejo hombre, dice el apóstol Pablo, crucificar al viejo hombre. Y hablamos de cómo hay que cambiar totalmente. Esa persona que era antes de bautizarme ya no debe de existir, en teoría, ¿verdad? Es lo que dice Dios. Pero cuando nosotros estamos viviendo nuestra vida cristiana, decimos, no puedo vivir de esa manera. No puedo quitarme esos problemas o ese pecado que tengo bien arraigado. Y de alguna manera nosotros nos convencemos y cometemos el gravísimo error de creer que porque tengo un pecado ahí, no importa, mientras pueda dominarlo, mientras pueda controlarlo, no lo quiero quitar. Dudo que Dios me ayude y además no quiero quitarlo. Estaba viendo un ejemplo que me llamó mucho la atención. Imagínense que ustedes tienen un árbol afuera de su casa, que lo odian, les cae mal. No creo que eso pase normalmente, pero digamos que hay un árbol que está feo afuera de su ventana. Y cada vez que lo ven ustedes, se molestan, saben que está ahí y no lo quieren tener ahí. Entonces ustedes un día deciden tomar algunas herramientas, van una mañana y quitan una rama del árbol que está muy fea, regresan a su casa contentos. Y al día siguiente en la mañana, pensando que se solucionó el problema, cuando abran otra vez su ventana, vean el árbol, van a decir, ¡ay, ese árbol sigue ahí! ¿Verdad que no tiene sentido? ¿Cómo una persona va a creer que solucionó el problema porque quitó una rama de ese árbol? ¿Cuántas veces hemos pensado lo mismo con un pecado? Yo odio ese pecado y me hace mucho mal, pero no hago nada al respecto. Decía Leslie en la mañana, hay un ejemplo que voy a usar en cuanto a las dietas, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos dicho? Yo soy de los que se juntan conmigo mucho. Todos los domingos digo, el lunes empiezo la dieta. No falta, no falla, ¿verdad? Siempre digo, el lunes comienzo la dieta. Y fíjense cómo uno se engaña pensando así, ¿verdad? Porque el lunes, en vez de comerme 5 donas, me comí 4. Yo digo, wow, ya arreglé el problema. Yo soy una persona que está comiendo saludablemente. Soy una persona que en dos horas, es más, en 2 horas ya se van a ver los cuadritos, se va a ver más el conejo, porque me comí una dona menos. ¿Se dan cuenta
cómo es una locura ese tipo de pensamiento? Y cuando yo sé que tengo un problema de mentira, un problema de lujuria, un problema de lo que usted llame que sea el pecado, por pensar que un día dije una mentira menos, yo pienso que arreglé el problema. Y después vuelve, ¿verdad? Porque le digo a Leslie, cuando me subo a la báscula y sigo subiendo de peso, digo, ¿por qué? Si me comí 4 en vez de 5. El cristiano muchas veces comete el error de pensar que puede vivir con el pecado y que no va a pasar nada, de que no va a haber consecuencias. Y es nuestra falta de fe, hermanos. Es nuestra falta de fe que no nos deja hacer el cambio, que no dejamos que Dios actúe en nosotros para quitar ese problema de raíz. Y la misma razón, hermanos, yo creo que pasa con todos aquellos que no han obedecido el Evangelio hasta hoy. No hay confianza de que pueda hacer cambios. Existe la duda, existe el miedo a muchas cosas. Vamos a ver un ejemplo ahí en el Antiguo Testamento, en el libro de Jueces, que todos hemos escuchado alguna vez, o la mayoría, hablando de Gedeón. Un hombre que dice aquí en Jueces capítulo 6, versículos 11 al 16. Y quiero, hermanos y amigos, que pongan atención a la respuesta que Gedeón está haciendo cada vez que Dios le pide, ¿verdad? Algo, bueno, en este caso un ángel que está hablando con él. Y fíjense la respuesta y la manera en que él está pensando. Dice Jueces capítulo 6, versículo 11 al 16. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás abiferita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y hasta aquí, hermanos, quiero que noten algo. ¿Se fijan cómo ya Gedeón tiene una fortaleza en sí de duda? Ya ni siquiera está pensando, ¿verdad? Si de veras Dios existe, si de veras Jehová estuviera con nosotros. Fíjense cómo las palabras que usa. Si Jehová estuviera con nosotros, ¿por qué me estoy escondiendo de los madianitas? Estamos viendo un hombre cobarde, con dudas de que Dios está con él. Y esa es la reacción que tiene después de que el ángel le dijo: esfuérzate, varón valiente, Dios está contigo, Jehová está contigo. Dice este hombre: no creo. Yo creo que sería un mundo muy diferente si Jehová estuviera con nosotros. Dice el versículo 14: y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, dice, y yo el menor de la casa de mi padre. Otra vez, hermanos, Gedeón dice: yo no puedo. Yo no tengo esa fuerza para poder vencer. Ya van 2 veces que Jehová le dice: yo estoy contigo, no te preocupes. Y Gedeón dice: no puedo. Y no creo que tú puedas. Dice el versículo 16: Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. El resto de la historia la sabemos. Con 300 hombres pudo vencer a un ejército que dice que era incontable.
Pero volvemos a lo mismo. No eran las fuerzas de Gedeón que le hizo hacer eso. La clave aquí era que Jehová le dijo, yo estaré contigo. La clave aquí, hermanos, es tener fe. Y la fe, dice el apóstol Pablo, viene por el oír la palabra de Dios. Mientras más escucho la palabra de Dios, más me convenzo de lo que Dios es capaz de hacer en mi vida. Cada vez que yo esté en una tentación, en una prueba, mientras más conozco de la palabra de Dios, más fácil podré salir vencedor de ese momento. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús fue tentado? Mateo capítulo 4. Estamos hablando de una situación en la que el diablo está poniéndole tentación tras tentación tras tentación, ¿verdad? Esas pruebas en Jesús, y Cristo usa la palabra. Yo creo que si nosotros pudiéramos conocer más de la palabra, creer más en lo que es capaz de hacer, tendríamos, ¿verdad? Viviríamos diferente. Seríamos unos cristianos más fuertes, con fortalezas de Dios, no del diablo. La palabra de Dios, hermanos, puede destruir cualquier fortaleza. Y quiero que veamos algunos ejemplos de fortalezas que el diablo puede construir en nosotros. La depresión es una de ellas. Yo no soy un doctor y yo, si acaso, probablemente he experimentado un poco, pero no estoy en contra de pensar que hay situaciones en las que la persona necesita ayuda médica, ¿verdad? Porque él ya no tiene control, ¿verdad?, de esas cosas. Pero sí les puedo asegurar algo. La mayoría o el mayor porcentaje para poder quitar esa depresión es con la ayuda de Dios. Y me pongo a pensar en dos ejemplos. Sin duda el caso del Señor Jesucristo es un ejemplo claro, ¿verdad? Pero vamos a decir, bueno, eres el Hijo de Dios, es Dios, claro que Él nos va. Pero piensen, hermanos, ¿creen que Cristo tuvo una razón para deprimirse? Piensen en todo lo que Él padeció, ¿verdad? Todo lo que Él sufrió físicamente y emocionalmente. Sus discípulos dudaban de Él. El pueblo a quien Él estaba ayudando no lo quería y lo estaban a punto de crucificar. En el huerto de Getsemaní dice que está su alma casi hasta la muerte, sufriendo, porque sabe que está a punto de sufrir terriblemente, una muerte horrible. Su sudor era como gotas de sangre. Y podemos seguir mencionando una lista de muchas cosas, las cuales a cualquiera de nosotros pudiera decir es más que suficiente para deprimirse. Pero no lo hizo, o no lo permitió. Tenemos el caso del apóstol Pablo. Si nosotros leemos ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, él hace una lista de todas las cosas que él sufrió. Estando en Roma, siendo un prisionero, él escribe la carta a los filipenses. ¿Y qué dice Pablo estando en esa situación después de haber sufrido todo lo que ha sufrido? Dice, gozaos en el Señor. Y otra vez digo, regocijaos. ¿Por qué el apóstol Pablo no se deprimió? Eso, hermanos, son fortalezas que el diablo construye en nosotros, que Dios puede quitar. Que Dios me puede liberar de ese estado de ánimo en el que siento que no hay salida. Pero eso es si yo confío en su palabra. Otra de las fortalezas que construye el diablo en nosotros es el rechazo. Qué difícil es el rechazo. Cuando la gente no quiere juntarse contigo, cuando la gente no quiere hablar contigo, cuando la gente se burla de ti. Esas son cosas que el diablo quiere que existan en ti. Porque para muchos es un estorbo seguir a Dios. ¿Cuál es la razón número uno por las que los jóvenes, verdad, en algún momento nosotros pensamos, yo no me quiero bautizar porque estoy pensando en las consecuencias que va a haber en la escuela?
con mis compañeros, o ya no sea nosotros en el trabajo, no importa, con la familia. Nos da miedo. Y obviamente el rechazo es muy difícil porque queremos, ¿verdad?, sentirnos aceptados por las personas. Ustedes habían puesto a pensar en el ejemplo de esta mujer ahí en Juan capítulo 4 que habló con el Señor Jesús. Esta mujer dice que tenía 5 maridos, pero pónganse a pensar un poco en su situación. Como una mujer que tenía ya 5 maridos, o estuvo con 5 hombres, porque ninguno de ellos era su marido, ninguno de los últimos 4. Una mujer que está sola tomando agua del pozo, y no era normal, siempre era acompañadas muchas mujeres. La hora del día en el que ella fue no era normal. Estamos hablando de un caso de una mujer que es muy probable que era rechazada por muchas personas. ¿Y cómo encontró lo que ella necesitaba con Cristo? Hermanos, nosotros hoy en día, ese estorbo que puede haber ahí, por ejemplo, quiero que me acompañen al Evangelio según Mateo en el capítulo 19, el versículo 29. Uno de los discípulos, dice el apóstol, ¿verdad?, ¿qué vamos a recibir nosotros? Hemos dejado todo por ti. El apóstol Pedro dijo, hemos dejado familia, propiedades, todo por ti. ¿Qué vamos a recibir? Y dice en el versículo 29, cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Por qué te preocupas de que la gente te rechace cuando vas a obtener 100 veces más con Cristo? ¿Por qué te preocupas que tus amigos no te van a hablar o que tu familia te va a dejar de hablar cuando ahora vas a tener una familia que no vas a poder contar? Pero eso es lo que el diablo quiere que tengas en tu mente. Y que eso no te deje ser lo que Dios espera de ti. El miedo es una fortaleza que el diablo construye. Le podemos tener miedo a muchas cosas. Y si se fijan ustedes, hermanos y amigos, en la televisión, pareciera que eso es lo que más les motiva. Cada día que usted pueda prender la televisión y vea las noticias, va a encontrar algo diferente, que la gente está con miedo. El COVID, y ahora viene este problema, y ahora vienen guerras, y vienen otras cosas, y resulta que de eso se trata. Que la gente tenga miedo. Y la gente y todos nosotros le tenemos miedo a muchas cosas, le tenemos miedo a intentar. No me quiero bautizar, me da miedo. Me da miedo a qué pasará si me bautizo también, o qué pasará si algo, lo que ustedes quieran pensar. Me da miedo a qué pensará de mí la gente. Me da miedo qué dirá la gente de mí. Me da miedo tener metas o cumplirlas. Me da miedo a no ser lo que Dios espera de mí. Y no hago nada al respecto. Eso es lo que el diablo quiere. Dice ahí en Hebreos capítulo 13, versículos 5 al 6, el escritor a los Hebreos, en el capítulo 13, versículo 5, dice en esta segunda parte, hablando de nuestro Dios, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hermanos, es sencillo. El diablo también puede construir muchas otras fortalezas, como la lujuria. Ya sea porque la pornografía, alguna adicción, y esto, hermanos, aplica a un hombre, a una mujer. Pablo nos dice que podemos crucificar todo tipo de deseo.
esa concupiscencia, ese mal deseo que no debería de existir en nosotros, dice el apóstol Pablo, Gálatas 5:24, podemos crucificarlo. Son fortalezas que muchas personas dicen, es que no puedo. Es que sí se puede. Porque Dios es capaz de hacer lo que sea. ¿Cómo podemos hacer algo así, hermanos? Dice Santiago capítulo 4, versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pensamos que es algo imposible cuando en realidad no será tan difícil cuando nos tomamos de la mano de Jehová. Cuando sabemos que Dios está con nosotros. Esas dudas y esas cosas que crees que no puedes cambiar, dice Dios, mientras tú te sometas a mí, el diablo va a huir. Entonces, ¿qué hay que hacer, hermanos? Número uno, hay que admitir que tienes un problema. Una cosa es querer ser un buen cristiano, querer ser una buena persona, querer tener un corazón limpio y puro. Y otra cosa es saber cuál es tu problema. Fíjense la diferencia. Hay un ejemplo ahí en el Evangelio según Juan, y en el capítulo 5 y en el versículo 6, nos está hablando de un hombre que por 38 años estuvo enfermo, esperando que pudiera llegar al estanque, porque había, ¿verdad?, esa historia, esa creencia de que un ángel venía, movía el agua y el primero que llegara era sano. Y Cristo llega con este hombre y lo primero que le pregunta Cristo a este hombre es, ¿quieres ser sano? ¿Por qué le vamos a preguntar a alguien que tiene 38 años enfermo si quiere ser sano? Yo creo, hermanos, que es una cosa importantísima que entendamos cuál es nuestro problema para poder ser sanos. Quizás, hermanos, hemos intentado muchas veces, muchas cosas para ser el cristiano que tenemos que ser. Y no hemos podido hasta ahorita. Y volvemos a caer en el mismo pecado una y otra vez. Y aquellos amigos visitantes que dicen, quiero cambiar porque yo sé que ahorita no puedo ser un fiel cristiano, déjeme decirlo desde ahorita, no lo vas a poder hacer. Sin la ayuda de Dios es imposible. Esta mentalidad, hermanos, de entender cuál es mi problema, jamás voy a poder resolverlo si yo no sé cuál es el problema. ¿Ustedes recuerdan el ejemplo de David y lo que pasó con Betsabé? Cuando él mató a Urías, cuando está hablando con el profeta Natán, ¿qué es lo primero que le dice David a Natán después de que entiende, después de la historia que le platican? Dice, he pecado. Él entiende que cometió adulterio, primero tuvo lujuria, cometió adulterio, mató a un hombre inocente, creó una mentira, todo es una farsa. David entiende que ese es el problema. El asunto aquí es que no todos queremos pedirle a Dios, examíname, hazme entender cuál es la raíz de mis problemas. Dice ahí el Salmo 51, versículo 3, palabras de David. Salmo 51, versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Lo que hay que hacer, hermanos y amigos, es confesar tu problema y arrepentirte. Es identificarlo. Decirle a Dios, confesarle a Dios, esto es lo que hice. ¿Se han fijado cómo muchas veces oramos a Dios y generalizamos las cosas? Señor, te pido perdón por mis pecados. ¿Cuáles? Dígale a Dios cuáles han sido sus pecados ese día. Perdón si te he ofendido el día de hoy. No, hermanos, pidámosle a Dios que nos deje entender y saber qué he hecho mal en este día.
para poder quitar ese problema. ¿Quiero ser yo sano? ¿Quieres tú encontrar la sanidad y encontrar esa limpieza y pureza de Dios? Platica con Dios, sé honesto con Él. Pídele a Él que te haga ver cuál es el problema. Y en oración, hermanos, concentrarnos en las cosas que nos van a ayudar a cambiar. Filipenses capítulo 4, ya para ir terminando, versículo 6. El apóstol Pablo dice ahí en Filipenses capítulo 4, versículo 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuéntale a Dios cuál ha sido tu pecado. Dale gracias por cómo Él en su gran bondad puede perdonarte. Aléjate de ese pecado y dice, el Señor se encargará de lo demás. Él mantendrá tus pensamientos limpios, tus corazones limpios. Al grado de que dice en el versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Estas son las consecuencias de formar una fortaleza de Dios en nuestros corazones y en nuestra mente. Dale la oportunidad a Dios de destruir una fortaleza o las muchas fortalezas que el diablo ha construido en ti. Cree que Dios es capaz de hacer en eso. Y vas a ser una persona totalmente diferente. Proverbios 18:10 dice de la siguiente manera: torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Te invitamos en esta mañana para que tomes esta decisión de no permitir que el diablo sea el que te domine. El diablo sea el que tenga la última palabra en todas las cosas que tú hagas o pienses. Hoy es la oportunidad y el día para que eso se termine. ¿Por qué esperas? ¿Por qué darle más tiempo al diablo? A que siga construyendo cada vez más grandes y fuertes fortalezas. Dios te invita hoy, te invitamos a través de este himno que nuestro hermano tiene preparado. Gracias por su fina atención.